Los 5 principales riesgos globales económicos para este 2022. ¿Sabes cuáles son? En este video te los voy a comentar uno por uno, y si te quedas hasta el final como regalo, te voy a comentar cómo protegerte de la inflación con inversiones que acompañen la escalada de precios. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Los 5 principales riesgos globales para este 2022. Para el 31% de los expertos encuestados, uno de los principales riesgos para los próximos 2 años son los climas extremos que el año pasado ocasionaron numerosos desastres naturales e interrumpieron la línea de suministro del gas natural desde Estados Unidos hasta Europa. Según el reporte, el creciente impacto del cambio climático terminaría propiciando el colapso de algunas industrias y un aumento en la pobreza mundial y también en la inmigración. Este riesgo se agrava con el tiempo. De hecho, los 5 riesgos más votados en el estudio para el periodo de entre 2027 y 2034 tienen tinte climático: el fallo de las políticas medioambientales, los climas extremos, la pérdida de biodiversidad, la crisis de los recursos naturales y el daño medioambiental humano. El segundo riesgo más destacado en el corto plazo es la crisis de medios de subsistencia, un indicador que abarca el incremento del desempleo, el subempleo, los salarios más bajos, los contratos frágiles, la erosión de los derechos de los trabajadores y otros factores similares. Este riesgo ha sido calificado por los especialistas españoles que participaron de la encuesta como el más preocupante, seguido del estancamiento económico y la crisis de deuda. El informe afirma que esta crisis puede desencadenar en un aumento de la desigualdad y el acceso a las oportunidades, así como en peores crisis sanitarias, humanitarias y migratorias. Entre otras tendencias, las crisis de deuda, entre comillas, se identificaron como una amenaza inminente para el mundo durante los próximos 2 años, aunque los encuestados creen que alcanzará su punto más crítico entre 2025 y 2027. Los participantes destacan que los estímulos gubernamentales han sido necesarios para proteger los ingresos, preservar los empleos y mantener las empresas a flote, pero que la carga de la deuda ahora es alta y los presupuestos políticos seguirán estando al límite después de la pandemia. Asimismo, para el punto 4, el estudio afirma que las confrontaciones geoeconómicas, entre ellas las que se están dando actualmente entre Estados Unidos, China, Europa y Rusia, surgirán como una amenaza crítica para el mundo en el mediano y largo plazo, y que este es uno de los riesgos potencialmente más graves para la próxima década. En este sentido, los expertos consultados afirman que la humanidad enfrenta las amenazas compartidas y compuestas de fragmentación económica y degradación planetaria, que requerirán una respuesta global coordinada. Por último, en el punto 5, el reporte destaca que la creciente dependencia de los sistemas digitales intensificadas por la pandemia han aumentado los riesgos de ciberseguridad. Las amenazas digitales están creciendo y están superando la capacidad de las sociedades para prevenirlas o responder a ellas de manera más efectiva. Por ejemplo, en 2020 los hackeos y las ciberamenazas aumentaron en 358% y un 435% respectivamente. Ahora, si lo prometido es deuda, ¿cómo protegerte de la inflación con inversiones que acompañen la escalada de precios? Simplemente, si tu dinero no avanza, pues se retrocede. Esto se debe a la inflación, una especie de mano invisible que es el enemigo número 1 de cualquier ahorrador y que lima el poder de compra que se tiene a medida que avanza el calendario. La inflación se refiere al aumento constante de los precios de los bienes y servicios que afectan a todos los ámbitos de la economía. ¿La traducción cuál es, Luis? Lo que hoy puedes comprar con 10 euros dentro de 5 años será una misión imposible. Existen algunos ejemplos muy ilustrativos en los que quizás te hayas parado a pensar en algún momento, como la evolución en España de los precios de los helados en las últimas décadas. ¿Qué puedes hacer frente a esto? Pues vamos a ello. Número 1. Acciones de compañías cotizadas. En general, la rentabilidad de las acciones baten a la inflación. El aumento de los precios pueden traducirse en más beneficios para las empresas, lo que a su vez aumenta los precios de los títulos cotizados. Sencillamente, si invertirías en el S&P 500 durante 10 años plazo, tendrías una revalorización de tu dinero
por año de aproximadamente un 8%. Número 2. Materias primas. Las materias primas tienden a tener rentabilidades bastante importantes cuando la inflación se despega. Un ejemplo es cómo en 2021 se ha disparado el precio del gas, el carbón, el petróleo o el cobre. Las commodities son activos reales, tangibles. La evolución de sus precios puede hacer, además, que los productos se disparen. La influencia que genera es relevante y ayuda a combatir la inflación. Número 3. Activos inmobiliarios. Los activos inmobiliarios se entienden por las dos partes. Son tanto activo real como activo orientado a la apreciación. Al igual que las materias primas, el valor de la tierra y las propiedades tiende a aumentar junto con la inflación. Si no se puede asumir la compra de un inmueble por completo, aún se puede invertir en bienes raíces a través de una sociedad de inversión inmobiliaria. Se trata de carteras de compañías con una importante cartera de inmuebles que cotizan en la bolsa de valores. Número 4. Inversiones alternativas. Williams señala en una información publicada por Business Insider que algunos otros activos tangibles como obras de arte, coches antiguos y otros objetos de colección también tienden a funcionar bien con una cobertura contra la inflación. Número 5. Bonos protegidos contra la inflación. La mayoría de estos bonos son conocidos con nombres diferentes en cada país. La mayoría de los bonos no son buenas opciones para protegerte contra la inflación. La razón es que estas inversiones pagan un tipo de interés fijo a lo largo de los años. Su precio en el mercado secundario puede cambiar, pero el tipo de interés que pagan normalmente no se ajusta. Pero algunos bonos, como los valores protegidos contra la inflación, TIPS, o se llaman de manera diferente en cada país, tienen tipos de interés indexados a la inflación. Eso significa que los pagos de intereses aumentan con la tasa de la inflación y bajan con la deflación, lo que garantiza que el valor de los pagos no se erosione demasiado. Y número 6, entre signos de interrogación, ¿Bitcoin? En los últimos tiempos existe el debate sobre si Bitcoin se ha convertido en una reserva de valor con lo que puede hacerse frente a la inflación. Su oferta es finita, por lo que su concepción es muy similar en este sentido a la del oro, por ejemplo. Su escasez genera un gran atractivo a largo plazo y no es el único factor que serviría para reforzar la tesis de que los tokens digitales pueden ser una buena cobertura frente a la inflación. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la inflación y el 2022. Lo peor puede haber pasado con el tema de la pandemia, pero tal vez no. ¿Qué nos enseñó el 2020? Que tienes que tener un fondo de emergencia, tienes que tener más de una fuente de ingresos y eso tienes que grabártelo en la mente y tener más fuentes de ingreso, tener ahorro disponible, inversiones y por favor nunca, pero nunca dependas solo de una sola fuente de ingreso. Los perros se volvieron locos, así que lo voy a cortar aquí y mi voz se está acabando porque estoy un poco resfriado. Si te ha gustado el video y te aporta valor mi contenido, dale un puñete en la cara aquí. Sí, dale un puñete, suscríbete. Aquí te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores paso a paso, 3 listas de reproducción y aquí un video para tocar más a profundidad este tema de la inflación y cómo protegerte. Les mando un abrazo, que tengan un reparador de descanso, ya no tengo voz, buenas noches.